Hay cargas que pudieran ser tan pesadas que no nos permiten avanzar. Hay cargas que pudieran ser emocionales o físicas que son tan pesadas que no nos permiten enfocarnos en el propósito de Dios para nuestra vida. Y hoy yo quiero hablarte a ti que te has venido sintiendo cargado, que has venido sintiendo una opresión muy fuerte sobre tu vida. Hoy yo quiero hablarte a ti porque ciertamente nosotros constantemente en este caminar vamos a estar batallando con cargas. Estemos en Cristo o no estemos en Cristo, nosotros vamos a estar batallando con estas cargas. Pero la diferencia es que cuando tú y yo estamos en el Señor, nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Nosotros tenemos que aprender a descansar en su presencia y en sus tiempos. Y no necesariamente significa que quizás las situaciones que estén haciendo que esa carga sobre nosotros sea pesada vayan a desaparecer o se solucionen de un día para otro, pero sí que nosotros tengamos paz en medio de cualquier circunstancia y que nosotros podamos ser verdaderamente libres porque ya Jesús pagó el precio. Y ciertamente la carga no nos permite fluir. Cuando nosotros nos estamos sintiendo muy cargados, eso literalmente no nos permite fluir en lo que Dios quiere, en esa asignación que Él nos dio. Y hoy esta palabra es para ti, porque nosotros tenemos que aprender a descansar, como te acabo de decir, en la presencia del Señor y aprender a orar. Y si no sabemos cómo pedirle que sea el Espíritu Santo de Dios dirigiéndonos en esa oración, intercediendo delante del Padre para que nosotros podamos sentir una carga más ligera, para que nosotros podamos sentirnos libres, para que nosotros podamos sentir paz en medio de cualquier circunstancia. Y muchas de las cosas que nos pueden cargar, primeramente pueden ser pensamientos. Muchas veces pueden ser pensamientos de culpa, de culpabilidad, cosas que venimos arrastrando de nuestro pasado. Pudiera ser incluso algún tipo de pecado con el que tú estás batallando. Y nosotros tenemos que ir verdaderamente delante de Dios con un corazón totalmente dispuesto, porque el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar y esa debe de ser nuestra confianza. Pero Dios también anhela que nosotros nos acerquemos a Él con plena confianza y que nosotros podamos ser totalmente transparentes y decirle: mira, Señor, con esto yo estoy batallando y en mi humanidad yo no puedo con esto, yo necesito tu intervención, yo necesito que tú me ayudes para que sea el Espíritu tomando control de la carne y se sujeten estas pasiones al Espíritu. Nosotros tenemos que ser completamente transparentes delante de Dios, porque tú y yo sabemos que Dios todo lo sabe. Y cuando nosotros vamos con esa transparencia, con esa honestidad, Dios va a obrar en nuestra vida, pero tenemos que reconocer. Yo no sé si tú has escuchado que la persona que nunca reconoce el error, nunca lo cambia, nunca mejora. Pero cuando tú y yo reconocemos en dónde estamos fallando, cuando reconocemos dónde realmente necesitamos la ayuda, entonces Dios interviene. Pero es que muchas veces estamos nosotros mismos poniendo una pared entre Dios y nosotros. Entonces le decimos a Dios: aquí estoy, obra en mi vida, pero anhelamos que Él lo haga a nuestra manera. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en que los planes de Dios son de bienestar. Y esto te lo voy a repetir en cada podcast que te grabe, ¿sabes? Porque es necesario que aprendamos a confiar en que sus planes son de bienestar, en que su voluntad es perfecta y es agradable, aunque nosotros no entendamos lo que estamos viviendo. Pero cuando nosotros estamos cargados, sean emocionales o sean físicas, y pudieran ser demasiadas de muchas cosas lo que esté ocasionando esa carga, pero sea cual sea, para Dios no hay nada imposible. Y ya Él llevó la carga mayor en Él. Y hoy Dios te está diciendo: ven a mí si estás cansado, si estás cargado, y yo te daré el descanso que tú necesitas, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Pero tú tienes que ir delante de Dios, y muchas veces esas cargas ni siquiera nos permiten ser efectivos en la oración, ni siquiera podemos fluir en el Espíritu porque estamos cargados, y cuando estamos cargados no tenemos paz. Entonces esta palabra de hoy es para ti que estás batallando con esas cargas. Llámese como se llame tu carga, tienes que ir delante de Dios. Sé intencional. Ve delante de Dios y busca que esa carga sobre ti sea quitada.
Ve delante de Dios y busca que si hay alguna opresión, porque cuando hay cargas, por ahí se cuelan también las opresiones del enemigo. Y muchas veces estamos siendo oprimidos y no nos estamos ni siquiera dando cuenta que estamos siendo oprimidos espiritualmente hablando. Entonces ve delante de Dios, y Dios, que todo lo conoce, que todo lo sabe, cuando ve que tú tienes confianza, cuando ves que tú vas delante de Él siendo honesto, Dios va a obrar en tu vida. En un momento dado en que yo sentía mucha culpa dentro de mí, y esa culpa no me dejaba ni dormir, y pocos saben parte de mi testimonio, pero cuando a mi hijo le dieron un diagnóstico, a mí me dijeron que la causante de ese diagnóstico era yo, que era su mamá. Era algo que estaba en los genes de su madre. Y ustedes no saben, porque no es lo mismo que yo te lo cuente a que lo vivas por mucho tiempo. Yo recuerdo que yo lloraba. Yo me le acercaba a mi hijo, todos los días me le acercaba y le decía, perdóname. Yo le decía en el oído, perdóname. Porque yo no sabía que yo tenía esto según la ciencia, yo no sabía que esto podía pasar. Y fui muy oprimida. Y recuerdo que una mujer de Dios, para ese tiempo yo era espiritualmente muy inmadura todavía, estaba apenas comenzando los caminos del Señor, pero recuerdo que fue una mujer de Dios a la iglesia donde yo me congregaba, y aquella mujer vio la carga tan pesada de la culpa que yo estaba llevando sobre mis hombros, y aquella mujer me ministró y me dijo, sé libre de la culpa, el enemigo no puede seguir acusándote sobre eso, porque Dios te hizo libre, tú eres libre. Y esa mujer comenzó a ministrarme, y de ese día en adelante, yo comencé a sentirme libre verdaderamente. Y comencé a confiar en el Señor. Y cerré mis oídos a la voz del enemigo, que me culpaba y que me acusaba, que me juzgaba. Y comencé a escuchar la palabra de Dios. Y comencé a intimar más con Dios. Y Dios comenzó a mostrarme su amor. Y hoy yo estoy aquí diciéndote a ti que estás batallando con lo que sea que estás batallando. Sé verdaderamente libre en Cristo. Ve delante de Él. Dios te ama. Para Dios no hay nada tan grande y tan imposible que Él no pueda hacer. Él es grande. Y tú tienes que aprender a confiar en Él y a llevarle tus problemas y situaciones. Porque ya Jesús en la cruz venció todo. Absolutamente todo. Y tenemos que confiar en que eso fue así. Tenemos que confiar en que nuestro Dios es todopoderoso y es realmente un Dios grande. Y nuestros problemas, nuestras situaciones son pequeñitas al lado de ese Dios grande. Y quizás tú y yo no podemos solos. Pero con Él todo es posible. Así que esta palabra es para ti hoy. Suelta esa carga. Suelta esa carga. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás hablando? ¿De quién te rodeas? Sabe, porque todo también tiene que ver. Tienes que ser intencional. Busca la presencia de Dios. Sumérgete en su presencia. Sé intencional. Oblígate hasta que seas verdaderamente libre. Eso hice yo. Así que yo, en el nombre de Jesús, oro para que la paz de Dios venga sobre ti. Y tú puedas tener pensamientos que sean de edificación, pensamientos de bienestar, que tú puedas tener pensamientos que vayan en acorde al propósito de Dios sobre tu vida, y que todo pensamiento que hoy tú estás teniendo, con eso que tú estás batallando y que no se lo has dicho a nadie, Hoy se rompa todo eso, y todo pensamiento lo lleves cautivo a Cristo, a la obediencia en Él, y que toda cadena se pueda romper en el nombre de Jesús. Hoy yo oro para que tú que estás escuchando este podcast seas libre, y que la sangre de Cristo te cubra. Ya Dios, a través de su Hijo unigénito Jesucristo, pagó el precio. Tú solamente tienes que creerlo. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Quien te habla es Jennifer Gracia, y este podcast se llama Firmes en la Fe.